Muy buenos días, estudiantes, compañeros docentes. Vamos a tener hoy el segundo seminario de la semana. Comenzamos el día martes a introducirnos en el estudio del sistema endocrino, que es el sistema que va a ocupar de aquí hasta el final de la cursada todos los seminarios. Vamos a hacerle zoom a diferentes estructuras, diferentes glándulas que forman parte del mismo, analizar las hormonas que sintetizan, cómo lo hacen, cuáles son sus órganos efectores, el tipo de transporte, el tipo de receptor que presentan. La clase pasada fue bastante general, introductoria. Desentrañamos diferentes términos, la terminología específica que vamos a utilizar de aquí en más, y hoy también vamos a tener una clase que se puede decir que es troncal, porque lo que veamos hoy también va a recapitularse y a retomarse en las clases posteriores, pero bueno, esta clase en comparación de la del día martes es como hacerle un pequeño zoom, ¿sí? Así que, bueno, empezamos. Hoy nos vamos a abocar al estudio del eje hipotálamo-hipofisario. Vamos a analizar dos estructuras que forman parte del sistema endocrino. La clase pasada habíamos hecho mención de que el sistema endocrino tiene un rol importante en muchas funciones y en muchas otras es un rol protagónico el que tiene. Por citar alguna de estas funciones en el organismo, el crecimiento, la velocidad a la cual se produce el mismo, el desarrollo, el metabolismo, el mantenimiento de la homeostasis, el funcionamiento de las gónadas, los ritmos circadianos, así como también el mantenimiento del equilibrio hidroelectrolítico y también el conjunto de procesos fisiológicos que se engloban bajo el nombre de inmunidad. Algunos ejemplos, hay muchos más. ¿Qué nos dice acá también esta diapositiva? El sistema endocrino actúa junto con el nervioso para coordinar numerosas funciones de todos los aparatos y sistemas del organismo, motivo por el cual habíamos dicho que pueden encontrar en la bibliografía el término de sistema neuroendocrino, haciendo relación a cómo ambos sistemas operan para llevar adelante, regular una determinada función del organismo. Recuerden que también ambos sistemas, así como habíamos hallado sus similitudes, habíamos establecido criterios para diferenciarlos. Y eso nos tomó bastante tiempo. Creo que quedó claro, y si no fue así, tendremos una instancia de consulta. Esta imagen, bastante simplona, muy simple, nos está mostrando las dos estructuras que vamos a comenzar a estudiar hoy, que son el hipotálamo y la glándula hipófisis. También la pueden encontrar en la bibliografía referida como glándula pituitaria. Y ambas estructuras son estructuras encefálicas, se encuentran dentro de la cavidad craneana. No sé por qué, pero me encantan estas imágenes así súper simples, con poco texto. Básicamente las amo. Bueno, durante mucho tiempo se pensó que la glándula hipófisis o pituitaria era la glándula directriz del organismo en el sentido de que sintetiza y libera hormonas que regulan el funcionamiento de todas las otras hormonas del sistema endocrino. Hoy en día se sabe que eso es una verdad a medias. Sí, es cierto eso, pero a su vez la glándula hipófisis presenta una estructura que la regula, bajo una regulación hormonal, es decir que existe otra estructura que sintetiza hormonas, las libera y esas hormonas actúan sobre células de la glándula hipófisis regulando sus funciones. Y esa estructura es el hipotálamo. El hipotálamo es una estructura encefálica que se encuentra en la región más ventral del diencéfalo, por debajo del tálamo. Esta estructura recibe aferencias y por aferencias se entiende la información que llega desde una estructura nerviosa hacia otra. Es decir, que hacia el hipotálamo llega información de otras estructuras nerviosas como lo son la corteza cerebral, el sistema límbico, el sistema activador reticular ascendente y el tálamo. Adicionalmente, el
hipotálamo recibe sensaciones de estímulos, por ejemplo, dolorosos o estresantes, así como también diferentes emociones que modifican la actividad hipotalámica. Son experiencias sensitivas. A su vez, el hipotálamo regula la división autónoma del sistema nervioso y también tiene un rol protagónico en la regulación de diferentes funciones como lo son el mantenimiento de la temperatura, la conducta sexual, la ingesta de alimentos, la sed y también emociones como la agresividad, la ira o el miedo. Se dice que el hipotálamo es el punto más visible de regulación y de comunicación entre el sistema nervioso y el sistema endocrino, ya que, por un lado, es un centro regulador importante del sistema nervioso, pero por otro lado es una glándula endocrina crucial. El hipotálamo posee células que sintetizan alrededor de 9 hormonas diferentes, que junto con las 7 hormonas sintetizadas por el lóbulo anterior de la hipófisis o adenohipófisis, en su conjunto, esas 17 hormonas regulan virtualmente todos los aspectos de procesos como el crecimiento, el desarrollo, el metabolismo y el mantenimiento de la homeostasis. Por otro lado, anatómicamente, algunos datos que son importantes de saber es que en el organismo humano adulto, en promedio, aproximadamente, el hipotálamo ocupa un volumen de alrededor de 4 mililitros, correspondiendo estos 4 mililitros a el 0,3% aproximadamente del volumen encefálico normal de un adulto. Y tiene un peso de entre 5 y 6 gramos. No, perdón, 5 y 8 gramos. Fíjense en cómo es muy liviano, pero un montón de funciones dependen de esta estructura, que es sumamente liviana y sumamente pequeña. Bien, el hipotálamo forma parte del piso y de las paredes del tercer ventrículo, que es una cavidad del sistema nervioso. Se vincula con la hipófisis, que se encuentra en esta fosa hipofisaria, unidos a través de una estructura que pueden encontrar en la bibliografía como infundíbulo, tallo infundibular o tallo hipofisario. Ese infundíbulo es importante ya que es una estructura a partir de la cual se van a generar otras dos que vamos a ver hoy, que son la eminencia media y la neurohipófisis. Y la eminencia media es importante porque representa la zona de contacto neurohemático en la cual se hace visible esa interfaz funcional que ahora vamos a analizar entre el hipotálamo y la adenohipófisis. Por otro lado, podemos decir del hipotálamo histológicamente que está caracterizado por dos regiones. Una región que se encuentra en la porción superior de esta estructura, que se llama región de fibras nerviosas ricas en mielina, que básicamente son neuronas que poseen una cantidad abundante de una sustancia llamada mielina que permite que el impulso nervioso sea conducido a una mayor velocidad. Y se encuentra asociado a una estructura del hipotálamo que se llaman cuerpos mamilares. Por otro lado, si tenemos una zona de fibras nerviosas ricas en mielina, tendremos una zona de fibras nerviosas pobres en mielina, que son aquellas que se encuentran más cercanas a la hipófisis, a la glándula hipófisis, y que tienen por función la regulación de diferentes aspectos vegetativos del organismo. El hipotálamo, entonces, dijimos que recibe información del sistema nervioso, de algunas estructuras, pero también envía información. Con el sistema límbico presenta una vía doble, porque recibe información, pero también envía información hacia el mismo. También envía información en un sentido posterior inferior hacia el tronco encefálico o tallo cerebral. Envía información de forma ascendente hacia el telencéfalo y hacia el diencéfalo. Bueno, forma parte del diencéfalo hacia el tálamo, hacia otras estructuras del diencéfalo y de forma descendente hacia el infundíbulo. Y por otra parte está conformado por dos tipos celulares. Son las células neurosecretoras, se clasifican en células magnocelulares, que son aquellas que sintetizan las hormonas vasopresina o antidiurética y oxitocina, y las células parvocelulares,
que son las que sintetizan y liberan los factores hipotalámicos, que son las hormonas liberadoras e inhibidoras de otras hormonas que se sintetizan en el lóbulo anterior de la hipófisis. Bueno, hasta acá lo más importante respecto a esta estructura. Después vamos a ver la integración junto con la hipófisis, que también vamos a analizar a continuación de forma aislada. ¿Alguna duda? ¿Qué se ve en el chat? Profe, perdón, ¿cómo Sí. dijiste que se llama el segundo tipo de células que libera factores hipotalámicos, digo? Se llaman células parvocelulares. Parvocelulares, gracias. Células parvocelulares, sí. Lucas, acá una pregunta que llegó que me parece importante. Me dicen si el hipotálamo pertenece al sistema nervioso o al sistema endocrino. Pertenece a ambos. Es el punto, es una estructura en la cual se hace visible la relación anatómica y funcional entre ambos sistemas. Forma parte del sistema nervioso y también del sistema endocrino. De ambos sería la respuesta. Muy buena pregunta. Bueno, continuamos entonces. A ver si puedo avanzar de diapo. Parece que se me trabó. Ahí está. Bien. La hipófisis, por otro lado, es una glándula que, como verán, acá se ve, hay una figura a la derecha y esto, por otro lado, corresponde a una imagen histológica, sería, de un corte de la hipófisis. Tiene forma de guisante, tiene una forma elipsoidea, se dice. Es una glándula que tiene en el adulto tiene un valor entre 1 y 1,5 centímetros de diámetro. En el hombre adulto pesa alrededor de medio gramo. En la mujer es ligeramente un poco mayor ese valor, es de 0,6, pudiendo alcanzar un valor de 0,7 en aquellas mujeres que han tenido más de un embarazo. Por otro lado, es una estructura localizada en la fosa cerebral media, descansa en la fosa hipofisaria de la silla turca y está recubierta por tejido conectivo en forma de 3 membranas llamadas meninges. También está rodeada de tejido conectivo, que es el que permite que a esta glándula ingresen vasos sanguíneos para poder irrigarla. Recuerden que una característica de las glándulas endocrinas, como lo es la glándula hipófisis, a diferencia de las glándulas exócrinas, es que presenta una profusa irrigación sanguínea y linfática. Una característica que presenta esta glándula en relación a estas membranas, a las meninges, es que la capa superficial, la más externa, que es la dura madre, genera un doble repliegue. Un repliegue que separa a esta glándula del hueso efenoides, tapizando la fosa hipofisaria, y por otro lado, otra lámina que ingresa, que es más profunda y que tapiza la base del cerebro y forma lo que se llama diafragma celar o tienda hipofisaria. Y la única estructura que atraviesa ese diafragma celar o tienda hipofisaria es el infundíbulo, que, como dije anteriormente, es el que conecta el hipotálamo, que queda por encima de esta lámina, con la hipófisis, que se halla por debajo. Bueno, es importante, vamos a retomar esta estructura del infundíbulo. Embriológicamente, la hipófisis está caracterizada por presentar un doble origen morfogenético de dos estructuras completamente diferentes, porque por un lado una porción de ella se origina a partir del infundíbulo, vieron que tiene un rol importante, lo estamos mencionando varias veces, y por otro lado también deriva de un esbozo faríngeo, ¿sí? Que es a la altura de la bolsa de Rathke, es una evaginación de una boca primitiva llamada estomodeo. Ese es el doble origen. Dice que tiene un origen que es ectodérmico neural. Por otro lado, si nosotros las vamos a caracterizar
morfofuncionalmente podemos identificar dos lóbulos. Un lóbulo anterior, que es este que está señalado de color violáceo, y un lóbulo posterior que aquí tiene un color más lila. Acá también se pueden apreciar el lóbulo anterior, que es este de mayor tamaño, se ve en la figura de la derecha, y el lóbulo posterior. Esta imagen a lo mejor que es más esquemática, ¿sí? Porque no es real, se corresponde mejor con lo que pueden encontrar en la bibliografía, debido a que el 75% del peso de esta glándula corresponde al lóbulo anterior, a la adenohipófisis. Sí, tiene un peso reducido, porque estamos hablando de entre medio gramo y 0,7 gramos, pero de esa masa total el 75% corresponde al lóbulo anterior, también llamado adenohipófisis. La adenohipófisis, a su vez, está constituida por dos partes: la pars distalis, que forma la mayor parte de este lóbulo, y la pars tuberalis, que recubre el infundíbulo y tiene forma de vaina. Se presenta como una vaina que rodea el infundíbulo. Por otro lado, el 25% restante de la glándula corresponde entonces al lóbulo posterior. Y el lóbulo posterior, a su vez, está constituido por otras dos porciones: la pars nervosa, que corresponde a la porción vulvar de esa neurohipófisis, y por otro lado el infundíbulo. El infundíbulo es parte de esa neurohipófisis. Pueden encontrar en la bibliografía también otra porción de la glándula llamada pars intermedia. Esa pars intermedia aparece y desaparece durante el desarrollo embrionario. En algunos pocos casos puede ser que se conserven vestigios de esa porción, es decir, células que forman parte de esa pars intermedia embrionaria en la vida adulta. Esas células pasan a formar parte del tejido adyacente en la adenohipófisis. Otro dato importante que se ve en esta imagen y que vamos a retomar más adelante conforme avance la presentación, es que a la neurohipófisis, a este lóbulo posterior que constituye el 25% de la glándula, llegan alrededor de 10.000 terminales axónicos. 10.000 terminales axónicos de neuronas distintas que tienen sus cuerpos neuronales, sus somas neuronales, su pericarion localizado en los núcleos supraópticos y paraventricular hipotalámicos. Esto es importante, lo vamos a retomar más adelante en esta misma presentación. La neurona es, en este caso, estas neuronas tienen una morfología alargada, ¿sí? El cuerpo neuronal con el núcleo y todas las organelas se localizan en el hipotálamo, en estos núcleos, en el supraóptico y el paraventricular, pero los terminales axónicos se encuentran en la neurohipófisis. Y esos terminales axónicos están rodeados por un tipo celular especializados llamados pituicitos, que se encargan de sustentar a esas células, a la porción que corresponde a los terminales axónicos. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Con hipófisis? ¿No? Bueno, continuamos. El riego de la glándula hipófisis está dado por dos arterias: una arteria hipofisaria superior y una arteria hipofisaria inferior. Ambas arterias hipofisarias derivan de una arteria que ustedes conocen, seguramente recordarán de Arti 1, que es la arteria carótida interna. Pero esta es una arteria que es bilateral, porque tenemos una carótida interna izquierda y otra derecha. Cuando ambas arterias carótidas internas ingresan dentro de la cavidad craneal, recorren un trayecto corto y a partir de la misma se origina de cada una arteria hipofisaria superior. Esas arterias hipofisarias superiores, izquierda y derecha, una vez que alcanzan el punto de unión entre la eminencia media y el infundíbulo, sigan el cursor mío, espero que se vea, sí creo que se ve, una vez que alcanzan esa región, se bifurcan
ambas arterias hipofisarias superiores en una rama anterior y una rama posterior. Y cada una de ellas, la rama anterior y la rama posterior, van a anastomosarse con su homónima contralateral y van a formar un anillo alrededor del borde superior del infundíbulo. ¿Por qué estamos viendo esto? Más allá de cómo está irrigada la glándula. Porque esto hace a esa zona de contacto neurohemático que les comenté anteriormente. Es la interfaz funcional entre el hipotálamo y la adenohipófisis, el lóbulo anterior de la hipófisis. Lo que vamos a analizar ahora es un tipo especial de microcirculación, que se denomina sistema Porta. En general, la sangre en el organismo sigue el siguiente recorrido, también bastante esquemático, ¿sí? Del corazón la sangre pasa a una arteria, de la arteria a un capilar, del capilar a una vena y de la vena retorna al corazón. Eso es en general. Sin embargo, existen en el organismo algunos tipos de microcirculación especial llamados sistema Porta, en los cuales la sangre pasa desde un lecho capilar, desde una red capilar primaria, hasta una red capilar secundaria, llega a través de uno o dos vasos que conectan ambos lechos capilares, antes de llegar al corazón. Y eso es un tipo de circulación especial que no está presente en todo el organismo. Son pocos este tipo de circulación. Y el sistema Porta puede ser clasificado como un sistema Porta arterial o un sistema Porta venoso. ¿De qué depende? Del tipo de vaso que vincula ambos lechos capilares. Si ese vaso que conecta ambas redes capilares es una arteria, va a ser un sistema Porta arterial, como el sistema Porta renal. En cambio, si el o los vasos que vinculan ambas redes capilares son venas, va a recibir el nombre de sistema Porta venoso. Ustedes ya conocen uno, que es el sistema Porta hepático, que se nombró cuando vieron el metabolismo de lípidos. En este caso, el sistema Porta hipofisario, que presenta dos venas, que son las venas portales hipofisarias que vinculan ambas redes capilares, también lo transforma en un sistema Porta venoso. Tengan en cuenta esto, es importante. El sistema Porta hipofisario es un sistema Porta de tipo venoso. Retomemos esto de las arterias hipofisarias superiores, que habían formado una red capilar en el borde superior del infundíbulo. La sangre que se encuentra en esta red capilar va a descender por las venas portales hipofisarias a lo largo del infundíbulo y van a anastomosarse, van a entrelazarse y a formar una segunda red capilar en la adenohipófisis. Y hasta acá describimos cómo es el sistema Porta, pero ¿dónde está esa interfaz funcional de la que le estoy hablando? Bueno, en el hipotálamo, que se encuentra aquí arriba, recuerden que el hipotálamo sintetiza hormonas a partir de sus células neurosecretoras. Esas células neurosecretoras están rodeando estos capilares, de esta red capilar que recibe el nombre de plexo primario del sistema Porta hipofisario. Ven que acá está el nombre, plexo primario del sistema Porta hipofisario. Los capilares que forman parte de este plexo primario están rodeados por células neurosecretoras hipotalámicas, que bajo un determinado estímulo sintetizan y secretan esas hormonas llamadas factores hipotalámicos, los que mencionamos anteriormente. Los liberan hacia el intersticio, recuerden de la clase anterior, y del intersticio ingresan a estos capilares. Una vez que ingresan al plexo primario del sistema Porta hipofisario, descienden por las venas portales hipofisarias y llegan hasta el plexo secundario del sistema Porta hipofisario. De allí abandonan esos capilares, pasan al intersticio y del intersticio contactan las células adenohipofisarias que presentan los receptores para esas hormonas. Una vez que, si se trata de hormonas liberadoras, contactan a esas células adenohipofisarias, esas células van a sintetizar una segunda hormona que van a liberar hacia el intersticio. Del intersticio ingresan dentro de los capilares
que forman parte de este plexo secundario del sistema porto-hipofisario y de ahí pasan hacia la circulación general a través de las venas hipofisarias anteriores, señaladas aquí. Las estoy señalando con el cursor. ¿Por qué es importante este tipo de microcirculación? Porque asegura que las hormonas hipotalámicas lleguen rápido y que no se diluyan y se destruyan en la circulación general y lleguen de forma eficaz una mayor concentración a la adenohipófisis. Están cerca, pero este sistema de todas formas asegura que esas hormonas lleguen hacia sus células efectoras. Esto es importante, así que me importa que se entienda bien, o sea, quiero que no queden dudas. Si bien vamos a tener una instancia de repaso, pregunto hasta aquí alguna duda sobre hipófisis, sobre el sistema porto-hipofisario. Traté de ir muy lento, me pusieron que se entiende bien. Gracias, Rocío. Sí. No figuran preguntas acá en el chat por ahora. Perfecto, bárbaro, muchas gracias. Me sirve su devolución. No voy a decir retroalimentación porque dije la clase pasada que no está bueno decir eso. Bueno, acá también una imagen que también muestra eso, como las hormonas sintetizadas por las células neurosecretoras parvocelulares que producen esos factores hipotalámicos, inhibidores o liberadores, llegan hacia la neurohipófisis, hacia la adenohipófisis, el lóbulo anterior de la hipófisis, mediante este sistema porto-hipofisario. Bien, no más sobre esto. Y dijimos entonces en esta descripción de que hay células localizadas en la hipófisis, en la adenohipófisis, que sintetizan y que liberan hormonas. Estas células pueden ser clasificadas y una forma de clasificarlas es de acuerdo a las reacciones tintoriales que exhiben, que presentan, y bajo ese criterio son clasificadas como células cromófagas agranulares, si no se tiñen, o células cromófilas granulares, si es que se tiñen. Y además, dentro de esta última categoría de las células cromófilas, que son aquellas que se tiñen, podemos encontrar células acidófilas que se tiñen con colorantes ácidos o células basófilas que se tiñen con colorantes básicos. Las células cromófagas agranulares reciben el nombre de células de reserva. Por otro lado, las células que sintetizan las hormonas adenohipofisarias son 5 tipos celulares. Y los vamos a ver ahora y vamos a ver a qué categoría corresponden. Las células... Perdón que te corte. Acá sí. Me dicen si podés repetir y si eso de los colorantes es importante, en realidad, bueno, lo explicás vos, qué es lo que indica usar un colorante, qué es lo que nos indicaría. ¿Qué es lo que indicaría? Las células que son acidófilas son aquellas que se tiñen con colorantes ácidos. Por ejemplo, la eosina, y que adquieren un color rosado cuando uno lo ve a través de un preparado histológico. Nosotros acá tenemos una figura en realidad que corresponde a un dibujo, no es, si esto se viera con un, pueden después buscarlo, yo puedo tratar de conseguir una imagen para la clase de repaso en la que veamos un preparado histológico, la imagen de un preparado histológico para poder describirlo de forma más real. Las células que son cromófilas, acidófilas, tienen una coloración rosácea porque se tiñen con colorantes ácidos como la eosina. Por otro lado, las células cromófilas basófilas que se tiñen con colorantes básicos como la hematoxilina adquieren una coloración violácea, más oscura. Esa es una forma de clasificarlas. Uno de los primeros criterios que se utilizaron para clasificar estas células, porque hoy en día con otro tipo de técnicas moleculares esta clasificación cayó en desuso, pero bueno, sigue utilizándose y es importante y forma parte de los contenidos de la cursada. Está presente y también hay que saberlo, así que también hay que darle importancia, no es algo anecdótico o un dato accesorio. Las células de la adenohipófisis, llamadas células
somatótropas o somatotropas, las pueden acentuar como esdrújulas o como graves, como quieran, a todos estos tipos celulares. Las somatotropas son células que sintetizan una hormona llamada hormona de crecimiento humana, hormona de crecimiento, que se abrevia, van a encontrar la abreviatura de todas las hormonas. Y esto ya claro de ahora que sí es importante. Sí, es importante saber el nombre de la hormona y es importante saber cómo se abrevia la misma, cuál es su nomenclatura también. Por otro lado, y voy abajo, existen células llamadas células lactotropas, que son aquellas que sintetizan una hormona llamada prolactina. ¿Y por qué fui de la 1 a la 5? Porque les quiero decir que el primer tipo celular y el quinto tipo celular corresponden a células acidófilas. Los otros tipos restantes, los otros tres tipos celulares, corresponden a células basófilas, que son las células tirótropas, que sintetizan la hormona tirotropina, las células gonadotropas, que sintetizan las hormonas luteinizante y la hormona folículo estimulante, y las células corticotropas, que sintetizan la corticotropina o adenocorticotropina. ¿Por qué esta la mencioné al final? Porque de forma indistinta puede ser clasificada como una célula cromófila basófila o como una célula cromófaga, de la categoría de las que no se tiñan, ¿sí? Así que tiene la clasificación, la correspondencia con esta clasificación de acuerdo a las reacciones tintoriales que exhiben estas células. Todas estas células las vamos a retomar a lo largo de la cursada, las vamos a volver a ver ahora mismo. Bien, continúo. En esta diapositiva vemos una tabla que nos muestra la asociación entre las hormonas que son sintetizadas por la adenohipófisis, en la primera columna, asociadas con las células que las sintetizan, en la segunda columna. Hasta acá esto correspondería a la información que vimos en la diapositiva anterior. Pero adicionalmente lo que vemos acá son otras dos columnas que nos muestran cuál es la hormona liberadora o la hormona inhibidora hipotalámica que actúa sobre esas células para estimular o reprimir respectivamente la síntesis y secreción de esas hormonas. Tomemos por ejemplo, la prolactina. La prolactina es una hormona adenohipofisaria que es sintetizada por las células lactotropas. Bajo la influencia de la hormona liberadora de prolactina, abreviada como PRH hipotalámica, esas células lactotropas van a sintetizar y a liberar prolactina. Pero si a estas células lactotropas llega el mensajero químico conocido como hormona inhibidora de la prolactina, esas células lactotropas van a dejar de sintetizar y liberar prolactina. Es lo que nos muestra esta tabla. Nótese que todas las células que sintetizan hormonas en la adenohipófisis están reguladas por hormonas hipotalámicas que estimulan su liberación, pero no todas estas células son inhibidas por factores hipotalámicos. Fíjense en que las únicas dos células que son inhibidas por factores hipotalámicos son las somatotropas y las lactotropas. Los otros tres tipos celulares, las tirótropas, las corticotropas y las gonadotropas, son células que regulan de forma negativa su síntesis y liberación de hormonas a través de un bucle de retroalimentación negativo o de retrocontrol negativo o de feedback negativo, que es lo que vimos en el seminario anterior. Acá preguntan si una hormona actúa sobre la otra. Si una hormona actúa sobre la otra. En realidad, las hormonas no actúan sobre otras hormonas. En este caso, las hormonas liberadoras y las inhibidoras actúan sobre las células. Y las células son las que, en virtud de ese mensaje químico que representa el factor hipotalámico, van a sintetizar o no la hormona adenohipofisaria. Actúan sobre las células, ¿sí? Y también, a ver, si la pregunta también iba que una hormona
liberadora como la prolactina actúa sobre la inhibidora, tampoco pasa eso. No interactúan entre hormonas. Recuerden que la hormona interactúa con el receptor de la célula, de su célula blanco, de su célula diana, de su célula target, pero no interactúan entre ellas. También una buena pregunta. Buena pregunta. Después Lucas me dice si puedes ir un poquito más despacio porque son como muchos nombres nuevos para ellos y algunos parece que se pierden. Bueno, tengo en cuenta que yo le dije que podía pasar, así que si bien esta clase queda grabada, de ahora en más voy a intentar ir más lento. Sí, igual siempre recuerden que tienen después la clase de consulta, que pueden volver a escuchar tu video y de última en la clase de consulta, bueno, sacarse las dudas que quedan. En la clase de consulta pueden preguntar todo lo que quieran. Es una instancia que está pensada para eso, para que pregunten, para que plasmen sus dudas en la wiki y que, bueno, podamos evacuar esas dudas de la mejor manera, responder a todas ellas. Bien, vamos a ir más lento. Acá vemos una estructura o un camino, un trayecto que se conoce como tracto hipotálamo hipofisario y que es importante. ¿Por qué? Porque hasta ahora nosotros vimos cómo se vinculaba el hipotálamo, voy a usar el cursor, el hipotálamo que se localiza aquí, cómo se vincula con la adenohipófisis, que es el lóbulo anterior de la hipófisis, que acá lo estoy viendo detrás, en esta imagen está del otro lado, que se vincula a través del sistema porta hipofisario, que es un sistema porta de tipo venoso y que lo vimos recién. Pero ¿cómo se vincula el hipotálamo con la neurohipófisis, que es el lóbulo posterior, el que dijimos que representa el 25% de esta glándula? ¿Cómo se vincula? Bueno, a través de este tracto hipotálamo hipofisario. Y yo les había adelantado algo de esto anteriormente. Existen células neurosecretoras que se llaman células magnocelulares, habíamos dicho, que son aquellas que se encuentran en dos estructuras llamadas núcleos supraóptico y paraventricular, que forman parte del hipotálamo. En el núcleo supraóptico y en el núcleo paraventricular están presentes los cuerpos neuronales de estas células magnocelulares, que sintetizan las hormonas antidiurética o vasopresina. Y por otro lado también sintetizan la hormona oxitocina. Esas hormonas son sintetizadas en estos cuerpos neuronales, en estos núcleos, y descienden a lo largo de los axones de estas neuronas a través de transporte vesicular rápido. Son almacenadas en vesículas y descienden desde los cuerpos neuronales ubicados en los núcleos hipotalámicos, descienden a través de este tracto hipotálamo hipofisario hasta llegar a la neurohipófisis, donde son almacenadas en los terminales axónicos. Voy a conectar la computadora porque está quedando sin batería. ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros recién vimos que en la adenohipófisis son sintetizadas hormonas, pero en la neurohipófisis no son sintetizadas hormonas, son almacenadas las hormonas que son fabricadas en los núcleos supraóptico y paraventricular. Tengan en consideración eso. Esto es importante. Bien. Las hormonas adenohipofisarias, ahora volvemos a la adenohipófisis, desempeñan diferentes funciones. Lo puedo repetir, me preguntan. Lo del tracto hipotálamo hipofisario. Nosotros dijimos anteriormente que los factores hipotalámicos sintetizados por células neurosecretoras, vuelvo atrás, a ver. Los factores hipotalámicos de células neurosecretoras, que son las parvocelulares, son liberados hacia el intersticio
alcanzan este plexo primario del sistema portohipofisario y recorriendo este sistema llegan hasta sus células efectoras que se localizan en la adenohipófisis. Esta es la comunicación que presenta el hipotálamo con la adenohipófisis, que es el lóbulo anterior. Pero ahora estamos analizando cómo es el vínculo de esta primera estructura, que es el hipotálamo, con el lóbulo posterior. Con el lóbulo posterior lo que ocurre, no hay un sistema portohipofisario y tampoco se sintetizan hormonas en este lóbulo, sino que lo que ocurre es que las hormonas que son sintetizadas por células magnocelulares en los núcleos supraópticos y paraventricular descienden, llegan por transporte axónico rápido, recorriendo los axones de estas neuronas hacia los terminales axónicos donde son almacenados. ¿Dónde se encuentran esos terminales axónicos? En la neurohipófisis. Están sustentados, protegidos por los pituicitos que hemos visto anteriormente. Ahora, volviendo a esto, vamos a analizar cuáles son algunas de las funciones metabólicas que desempeñan estas hormonas adenohipofisarias. La tirotropina, todo esto lo vamos a ver, esto es algo que tenemos que mencionar porque hace al tema de hoy, pero lo van a ver con profundidad a lo largo de las clases, ¿sí? Cuando analicemos cada una de estas hormonas en particular y su tejido efector. Pero bueno, también tenemos que hacer una mención en la clase de hoy, porque estamos hablando de hormonas adenohipofisarias. La tirotropina, recuerdan, producidas por las células tirótropas, tiene como tejido efector la glándula tiroides. En esta glándula, la tirotropina va a promover la síntesis y liberación de las hormonas tiroideas, tiroxina y triiodotironina. Va a promover todos los pasos y todas las etapas que conllevan a que esto suceda, a que se sinteticen y se liberen las hormonas tiroideas. Llámese, va a promover la síntesis de tiroglobulina, el cambio que experimentan las células que interviene este proceso, que pasan de una forma cúbica a una cilíndrica, la expresión de los transportadores de yodo, que es un elemento importante en la síntesis de hormonas tiroideas. Ese es el efecto que tiene la tirotropina. También hablamos de una hormona de crecimiento, sintetizadas por células somatotropas. La hormona de crecimiento va a promover el incremento en altura durante la infancia, el crecimiento y desarrollo de todos los órganos internos, excepto el cerebro, la proliferación de los condrocitos, la activación de los osteoblastos, la mineralización ósea, el incremento en masa muscular a través de la hiperplasia sarcómera, el incremento en la biosíntesis proteica y en la lipólisis, por ejemplo. Todos esos cambios son producidos bajo el efecto de la hormona de crecimiento. Por otro lado, la hormona corticotropina es una hormona que tiene efectos sobre la corteza de las glándulas suprarrenales, afectando la función de las tres capas que la conforman, la glomerulosa, la fasciculada y la reticular, promoviendo así la síntesis y liberación de glucocorticoides, mineralocorticoides y andrógenos. Tanto la hormona de crecimiento como la corticotropina, al actuar, uno de los efectos que poseen es el incremento de la glucemia, es decir, se eleva la glucemia, la concentración de glucosa libre en sangre, y eso favorece la secreción de insulina por parte del páncreas. Otra hormona adenohipofisaria es la hormona folículo estimulante, la cual promueve el crecimiento, desarrollo, maduración de las estructuras reproductivas y también participa en todos los procesos sexuales. En el caso de la mujer es una hormona que estimula el desarrollo de los folículos ováricos, de ahí su nombre, folículo estimulante. Pero por otro lado, en el hombre es una hormona que también está presente y que promueve el proceso de espermatogénesis. Y tanto en hombres como en mujeres hace que sobre las células blanco que presentan receptores para esta hormona, la folículo estimulante, se incremente la sensibilidad hacia otra hormona que es la luteneizante, haciendo que se incrementen los receptores de esa hormona. Por otro lado, la hormona luteneizante,
que también es sintetizada por las células gonadotropas. Es una hormona que tiene en la mujer un rol importante en la ovulación, que es un evento que toma parte en el ciclo sexual femenino y que también tiene una importancia 2 semanas después de que esto ocurre. En el hombre, la hormona luteinizante promueve la síntesis de andrógenos, testosterona, por parte de unas células llamadas células de Leydig que se encuentran en el intersticio testicular. Una hormona que va a tener efectos endocrinos, pero también intratesticulares. Y la hormona luteinizante, tanto en hombre como en mujer, va a promover el ingreso de colesterol dentro de las mitocondrias para sintetizar pregnenolona, que es un precursor de todas las hormonas esteroideas. ¿Vieron que vimos esa categoría en la clase pasada? Bueno, la pregnenolona es un precursor y también va a activar la transcripción de genes que intervienen en el proceso de esteroidogénesis. La hormona prolactina, sintetizada por las células lactotropas, es una hormona que va a promover la producción de leche materna en las glándulas mamarias, ya que actúa sobre las células de los alvéolos mamarios. Promueve la síntesis de galactosa, así como proteínas que forman parte de la leche materna, como la caseína y la lactoalbúmina. En el hombre, la prolactina no tiene un rol muy importante, pero sí su hipersecreción puede llevar a complicaciones como la disfunción adrenal, un desequilibrio electrolítico, así como disfunciones sexuales como la disminución de la libido, la impotencia, afección de diferentes estructuras reproductivas, en casos más problemáticos, ginecomastia, galactorrea, pero sí tiene una importancia en el periodo refractario luego del coito con orgasmo, que puede inducir a somnolencia. Y hay una séptima hormona que no se lista acá porque no tiene una función muy importante en humanos, pero sí está presente en una menor medida, quizás tiene un rol más importante en otros vertebrados, que es la hormona melanocitoestimulante que vamos a ver en el seminario de piel y faneras. Es una hormona que actúa sobre un tipo celular llamado melanocitos que se encuentra en la capa superficial de la piel llamada epidermis. Bajo la acción de esta hormona, los melanocitos sintetizan una sustancia llamada melanina que incrementa la pigmentación de la piel. Todo esto va a quedar registrado en la grabación. Esto no hace al tema de hoy, que es el eje hipotálamo hipofisario, pero tenemos que nombrar estas hormonas y tienen que saber para que no quede agarrado del aire, porque si yo no brindo un ejemplo, no se entiende cuál es el órgano blanco, sobre qué actúa. Esto lo van a ver con mucho detalle a lo largo de la cursada mediante los otros seminarios. Pero bueno, también hay que hacer una mención. Forma parte de la presentación de hoy. ¿Alguna duda? Pregunto. Mientras aprovecho y tomo un poco de agua. ¿No? ¿No hay dudas? Bueno. No, acá preguntan algo sobre hiperproducción de prolactina, pero yo te diría que siguiéramos, porque esta es una pregunta un poco como de alguna patología, prefiero que sigas hablando de la regulación eje hipotálamo hipoficiario y después de última vemos si queda tiempo para eso. Sí, porque, a ver, dentro de todo, bueno, las diapos están muy cargadas de contenido. Esto es así, yo leo un montón antes de las clases, trato de hacer un recorte, una bajada, de poder tomar lo esencial del tema, pero bueno, ahí hasta cierto punto uno puede recortar. Estos son temas que hacen al seminario de hoy, así que va a quedar tiempo y podemos responder algunas preguntas al final. Bueno, vamos a hablar un poco de efectos hormonales. Las hormonas presentan diferentes efectos sobre el tejido blanco, pero también pueden determinarse algunos efectos sobre cómo está condicionada la actividad de una hormona en relación a la actividad de otra. Recuerden que las hormonas entre ellas no interactúan, sí interactúan sobre células que pueden condicionar la actividad de otra hormona. Entre estos efectos hormonales encontramos un efecto estimulante. El efecto estimulante
se caracteriza por ser aquel que se produce cuando una hormona estimula, como la palabra dice, estimula, promueve la actividad de un tejido, la actividad que le es propia, favorece que ese tejido realice una determinada actividad, como el caso de la hormona prolactina, que promueve la síntesis de leche materna por parte del tejido mamario y de las glándulas mamarias. También puede presentar un efecto inhibitorio, que es lo contrario al efecto estimulante. El efecto inhibitorio consiste en reprimir la actividad de ese tejido. Por ejemplo, la somatostatina. La somatostatina, que es un sinónimo de la hormona inhibitoria de la hormona de crecimiento, es un factor hipotalámico que actúa sobre las células somatotropas de la adenohipófisis y evita que la misma secrete la hormona de crecimiento. Evita, es una hormona inhibitoria, es lo contrario a una hormona estimulante. También se habla de un efecto hormonal antagonista, que es el que se establece entre hormonas que tienen efectos opuestos entre sí. Y vimos un ejemplo en la clase pasada, que es entre la insulina y glucagón. En realidad un ejemplo que vieron desde el segundo seminario, que es el que dio Mariana. Vieron que tienen efectos contrapuestos. La insulina, por un lado, reduce la glucemia, haciendo que las células incorporen la glucosa libre de la sangre, y por otro lado el glucagón la incrementa. También podemos hablar de un efecto sinergista, que sería lo contrario al efecto antagónico, que esto toma lugar cuando dos hormonas tienen un efecto mayor, un efecto más potente que si actúan de forma aislada. Cuando actúan juntas tiene un efecto mayor. Por ejemplo, la hormona de crecimiento y las hormonas tiroideas. Cuando actúan juntas tiene un efecto mayor sobre el tejido blanco. Y otro efecto hormonal es el efecto trópico, que ocurre cuando una hormona altera el metabolismo de otro tejido endocrino. Por ejemplo, las gonadotropinas, la FSH y la LH, la folículo estimulante y la hormona luteinizante actúan sobre las gónadas. Ahí tienen los efectos hormonales con un ejemplo cada uno citado. Hay muchos más de cada uno de estos efectos hormonales. En este esquema lo que vemos es de forma muy genérica cómo se establece este eje hipotálamo hipofisario glándula endocrina periférica. Lo vamos a ver con nombres propios específicos muchas veces a lo largo de la cursada. Esto es un esquema genérico donde en realidad no vemos ninguna hormona en particular y ninguna glándula endocrina periférica ni célula diana. Vamos a analizar esto de forma genérica y vamos posteriormente a brindar un ejemplo específico. A ver, esto es a modo de integración. Un estímulo determinado puede ser sensado por el hipotálamo, ¿sí? Por sensores hipotalámicos. El hipotálamo responde a ese estímulo sintetizando y liberando una hormona. Llamémosla hormona 1. La hormona 1 va a descender hacia la adenohipófisis como a través del sistema porto-hipofisario. Recuerden, acá es donde se integra todo lo que vimos anteriormente. Del hipotálamo, o sea, esta hormona nos está diciendo que si llega a la adenohipófisis es un factor hipotalámico. Del hipotálamo, las células neurosecretoras la libera de intersticio, llega al sistema porto-hipofisario y a partir del mismo desciende hasta la neurohipófisis. Alcanza sus células blanco. La adenohipófisis, bajo esa acción, va a liberar una segunda hormona. Acá ya nos está diciendo que esa hormona 1 fue una hormona liberadora, porque está promoviendo que una célula adenohipofisaria libere la hormona 2. La hormona 2 va a viajar por la circulación general sanguínea y va a alcanzar una glándula endocrina periférica. Y esa glándula endocrina periférica, en respuesta a esa hormona 2 sintetizada por la adenohipófisis, va a sintetizar la hormona 3. Y la hormona 3 va a tener efectos sobre una célula diana, ubicada en otro tejido periférico. Ahora, ¿qué nos falta describir de este gráfico? Estas flechas rojas que estamos viendo, que seguramente sospechan que es. La hormona 3
una vez que es liberada, una vez que sobrepasa la cantidad óptima a partir de la cual es necesaria para que cumpla determinada función, esa concentración en exceso va a actuar a través de un bucle de retroalimentación negativa o retrocontrol negativo sobre la adenohipófisis y sobre el hipotálamo. ¿Vieron que tiene el signo menos? Bueno, es porque eso es una señal de stop, de frenar, de cesar, de sintetizar y liberar la hormona 1 y 2. Esa es la señal de retroalimentación negativa. Ya está listo, si se sintetizó demasiada hormona 3, a partir de ahora hay que detener este proceso. Eso es lo que está indicando la retroalimentación negativa. Pero también la hormona 2 es capaz de ejercer este mismo efecto retrocontrol negativo sobre el hipotálamo. Por eso vemos también la flechita de este lado. Bueno, esto es un ejemplo muy genérico del eje hipotálamo-hipófisis glándula periférica. Glándula endocrina periférica. Y acá vamos a ver ese eje, pero con nombres propios. Vamos a incorporarle nombres. Esto es algo que van a ver con detalle la clase que viene, que es la clase de glándulas suprarrenales. Pero bueno, está incluido en esta presentación y vamos a mostrar un ejemplo de cómo interactúan las dos glándulas que vimos hoy, las dos estructuras, el hipotálamo y la hipófisis, junto con otra glándula endocrina. A ver, traten de seguir este ejemplo. En el hipotálamo, las células parvocelulares neurosecretoras van a sintetizar y a liberar la hormona liberadora de corticotropina, abreviada como CRH. Las células las van a liberar hacia el intersticio, del intersticio alcanzan los capilares del plexo primario del sistema porto-hipofisario, descienden por las venas porto-hipofisarias a lo largo del infundíbulo, llegan hasta los capilares del plexo secundario del sistema porto-hipofisario, localizados en la adenohipófisis, en el lóbulo anterior de la hipófisis. De ahí difunden hacia el intersticio y contactan las células corticotropas, que vimos que es un tipo celular que sintetiza hormonas de la adenohipófisis. Las células corticotropas, en respuesta a esa hormona CRH, van a sintetizar y a liberar ACTH, que es adenocorticotropina o corticotropina, otra hormona, que es liberada hacia el intersticio, se introducen dentro de los capilares del plexo secundario del sistema porto-hipofisario y a través de las venas anteriores de la hipófisis alcanzan la circulación general. Recorren la circulación general y contactan sus receptores que están localizados en la corteza de la glándula suprarrenal. Son glándulas retroperitoneales, bilaterales retroperitoneales. Sobre la corteza de las glándulas suprarrenal en la corteza hay tres capas, tres estratos que presentan receptores para la ACTH. Y cada una de esas capas, de esos estratos, van a sintetizar y a liberar hormonas, que van a ver la clase que viene. Como el cortisol. El cortisol es una de esas hormonas que es sintetizadas en la corteza de la glándula suprarrenal. Esta sería la hormona 3, que vimos en este gráfico anterior. La hormona 1 sería la CRH, la hormona 2 es la ACTH y la hormona 3 es el cortisol. El cortisol, por medio de una vía de retrocontrol negativo, envía una señal de cese de síntesis y liberación de CRH al hipotálamo y de ACTH a la adenohipófisis, para que dejen de sintetizar y liberar esas hormonas. Bueno, aquí lo vimos con un ejemplo a este esquema anterior que era bastante genérico. Esta imagen corresponde a un corte de encéfalo, es un corte de tipo sagital, donde se ven las diferentes estructuras del encéfalo. Y aquí vemos el hipotálamo y la
hipófisis. Fíjense en qué pequeñas que son y son consideradas glándulas maestras, estructuras maestras, porque regulan el funcionamiento de muchas estructuras del organismo, muchas de las funciones. Bueno, y aquí terminó la presentación de hoy.